noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos aquí en esta casa, en Interealmería Televisión, siempre detrás del informativo. En la jornada de hoy, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros en la entrevista exalcalde de la ciudad de Almería, senador del Partido Popular por la provincia de Almería, por la autonomía andaluza, don Luis Rogelio Rodríguez. Don Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Interealmería Televisión. Muchas gracias, como siempre. Es un placer tenerte con nosotros. Alma mater de esta televisión, Interealmería Televisión. Así fue. Así fue, en el año 2007. Aquí nació la televisión. Luis, en todos tus años de política, vamos a entrar directamente en materia, en todos tus años de política, mira que han sido años. Unos cuantos. ¿Qué te parece lo que está aconteciendo en España con una situación en la que se habla de amnistía, que en la que se habla de estatutos en este caso, de referéndum, de autonomía de las autonomías españolas? ¿Qué te parece todo lo que está aconteciendo? Pues yo no lo pensé nunca que podía ocurrir. La verdad es que es un sinsentido, una sinrazón. Estamos cargándonos el sistema actual, nacido de la Constitución del año 78, con una amnistía que se produjo en aquel momento porque salíamos de una dictadura, y estamos volviendo a reescribir la historia, intentando hacer que todo lo que hemos vivido prácticamente lo borremos del mapa, toda la convivencia que hemos tenido, y pongamos encima de la mesa otra vez la configuración del Estado, pongamos encima de la mesa qué vamos a hacer a partir de ahora, como si lo he hecho hasta ahora y el camino que hemos llevado, que ha sido el más próspero de España de los últimos 3 siglos seguramente, pues no valiera para nada, y creo que es un auténtico disparate. El Estado de Derecho se basa fundamentalmente, y cualquier democracia se basa fundamentalmente en la separación del poder judicial, ejecutivo y legislativo. Aquí el ejecutivo ha cooptado y ha secuestrado al legislativo y quiere acabar con el judicial. Esto es un auténtico disparate, esto es pervertir la democracia, esto es irnos a una situación realmente muy, muy complicada para el futuro de España. En la jornada de ayer, en el Senado, ¿por qué es lo único que está abierto? Porque el Congreso... El Congreso está cerrado absolutamente a cal y canto, mientras Sánchez no ordene a la presidenta Armengol alguna cosa. Armengol, que es el legislativo, está a las órdenes directas del Ejecutivo. Pero cuando hace un mes el propio Su Majestad el Rey le daba la opción, en este caso al ganador de las elecciones, que había sido Alberto Núñez Feijóo, creo que la presidenta del Congreso... Se fijó un plazo concreto para ir a la investidura. Aquí, hace 18 días ya que... 17 días que Sánchez tuvo el encargo de Su Majestad el Rey, el día 3 de octubre, estamos a 20 de octubre, y todavía no hay fijada fecha para la investidura. No puede ser. Es un auténtico dislate. En el Senado sí hubo ayer sesión en la que por primera vez, hacía muchos años que no aparecía por allí. Décadas. El propio presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el señor Pere Aragonés, para dejar claramente y a los pies de los caballos todo lo que tiene arreglado con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Pues eso lo dijo claramente. Sánchez prohibió a sus 3 presidentes autonómicos acudir a la Comisión de Autonomías del Senado y no se presentó ninguno. Ni se presentó el presidente de Castilla-La Mancha, ni se presentó el de Aragón, ni se presentó la presidenta Chivite de Navarra, con lo cual solo quedaron los presidentes autonómicos del PP y el vicepresidente de Canarias, porque el presidente tenía el lío en Canarias, no pudo asistir. ¿Qué ha significado esa comparecencia de Pere Aragonés? Pues poner encima de la mesa lo que todos sabemos, lo que ha pedido. Ha pedido amnistía para todos, no sabemos desde cuándo y hasta dónde y hasta qué punto puede alcanzar, y ha pedido un referéndum de autodeterminación de una parte de España, lo que es inviable, anticonstitucional, no tiene encaje en la Constitución, ni la amnistía ni la autodeterminación tienen encaje constitucional, por mucho que se empeñen en hilar fino. Vamos a ver, Rafa, lo que prohíbe lo menor, prohíbe lo mayor. Si está prohibido expresamente en la Constitución los indultos generales, no puede haber una amnistía que es el tramo superior a los indultos generales. Solo los indultos parciales, concretos y justificados son potestad del gobierno. Solo. Y eso que se argumenta de reinterpretar la Constitución y buscar otro nombre. Lo que no tiene sentido ninguno es retorcer el derecho. El derecho se puede interpretar, pero no retorcerlo.
Y si hay una norma escrita, que es la norma suprema que nos dirige a todos, que es la Constitución del año 78, y expresamente la Constitución prohíbe los indultos generales, lógicamente prohíbe lo mayor. O sea, no ha entrado en todos los detalles porque jamás se pudo imaginar el legislador constituyente que la amnistía se pudiera plantear de futuro. Por eso no se prohibió expresamente, aunque sí hubo un intento de hacerla, de intentar introducirla en la Constitución, que fracasó porque mayoritariamente se desechó. Por tanto, no cabe la amnistía, constitucionalmente hablando, ni cabe tampoco la autodeterminación, que iría directamente contra el artículo segundo de la Constitución, que declara la unidad de la nación española. El hecho es que está claro que si se pone encima de la mesa esa posible ley de amnistía, va a haber españoles de primera y segunda, porque... No vamos a ser todos iguales. Claro. Va a haber españoles delincuentes, políticos, catalanes, que podrán hacer lo que quieran, porque tendrán siempre la salvedad de que su delito quedará exhausto, desaparecido, absolutamente, y habrá otros españoles que cometan delitos y serán juzgados. Aquí es tan terrible lo que se está planteando que es no amnistía. La amnistía significa el no reconocimiento del delito, no el que le perdonemos el delito, sino la inexistencia de delito, que el delito no ha existido y por tanto los tribunales españoles condenaron injustamente a estos señores delincuentes porque su delito no había existido. Es un auténtico disparate. Es como una barbaridad. Un error que usted tuvo en ese momento. Pero un error, fíjate el tamaño del error. Meter en la cárcel a señores que habían delinquido es amnistiado, con lo cual la amnistía significa el no reconocimiento de los hechos delictivos. ¿Qué te parece? Porque los políticos, creo que lo más importante es vuestra palabra. El que ahora, todo lo que se ha dicho y lo que ha dicho Pedro Sánchez... Es que son cambios de opinión. O sea, lo dijo, yo creo que Felipe González estuvo sembrado el otro día en Sevilla, cuando dijo que el rectificar es de sabios, pero cambiar todos los días de opinión es de necios. Y es cierto. O sea, yo puedo rectificar una cosa, que me he equivocado, efectivamente, pero yo no puedo estar diciendo hoy blanco, mañana negro, pasado gris y al otro día azul marino. ¿Es que la hemeroteca de Pedro Sánchez? Porque es que esa ha sido permanente la estrategia de Pedro Sánchez. Hoy no, mañana sí, ya veremos, no. No, mire usted, un político mínimamente se le exige para la credibilidad propia el que mantenga sus criterios. Y los criterios de un político no pueden ser los estatutos de una comunidad de vecinos que se cambian a conformidad de los vecinos. No, mire usted, la palabra de un político, más de un presidente de gobierno, sustentada además con seriedad, tiene que mantenerse en el tiempo. Porque si no, lo que está haciendo es engañar a los españoles. El talante del propio presidente de Cataluña ayer, que va, suelta su discurso, coge y se marcha. Sí, fue absolutamente impresentable, pero bueno, ese es el estilo de esta gente. Ese es su estilo, soltó su speech, estuvo 11 minutos y pico, y se largó, y no se quedó. Bien, ¿qué hubiera pasado si en ese momento los 11 presidentes autonómicos del Partido Popular se levantan y se van cuando empieza a hablar él? ¿Qué se hubiera montado? Será la de Dios es Cristo. Bueno, pues él lo puede hacer y no pasa nada. Por cerrar este asunto, Luis, aparte de sorprendente, ¿esto puede ser realidad? ¿Finalmente creemos que Pedro Sánchez va a tirar por el camino del medio? Yo tengo una mínima esperanza de que al final no consiga sus objetivos. Una mínima esperanza, que es lo último que se pierde. Pero no soy especialmente optimista. Yo, que me caracterizo siempre por ser optimista en general, no soy especialmente optimista en esta ocasión. Sí tengo un hilo que me permite ver un poco más allá y que puede ser que votemos nuevamente en enero. Pero todo esto está muy claro, que todo esto se hace por seguir en la poltrona, seguir siendo presidente del gobierno. Y está montándose en el falco. Él lo ha dicho con toda claridad. Voy a buscar los votos hasta debajo de las piedras. Y no le importa dónde ni de quién sean. Se reunió con Bildu, le dio la mano a la portavoz de Bildu, que era quien señalaba a través de Gara del periódico a quién había que secuestrar o disparar. No ha tenido el menor escrúpulo. Hay 12 socialistas asesinados por ETA. Ha pasado por encima de sus cadáveres. Le da igual. O sea, llega un momento en la vida en que hay cosas que la dignidad personal deberían de suponer un freno. Aquí no hay freno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ni moral política ninguna. Ninguna. Todo da igual. Voy a conseguir los votos debajo de las piedras porque es lo que me interesa para seguir en el gobierno. Luis, en la jornada de ayer también veíamos esto también fragante. Claro, si nos dedicamos al tema de la amnistía, los agricultores almerienses,
andaluces, españoles, que van con sus camiones que van a exportar. Bueno, estamos en las mismas de siempre. Nunca ha dejado de pasar, quizás no con tanta repercusión mediática, pero ha vuelto a ocurrir que camiones cisterna con vino español y con cava español se abran y se tiren. Se ha cortado la trazabilidad de algunas frutas y hortalizas también en otros vehículos. Se ha abierto esos vehículos, con lo cual la cadena de frío se ha perdido, esos productos ya no sirven. Ya no sirve. Tenemos un problema muy serio. Y la Comisión Europea tendrá que tomar cartas en el asunto, siempre y cuando el ministro de Economía, de Agricultura, el señor Planas, y el Gobierno de España protesten y den la queja oportuna en Bruselas ante la Comisión. Pero si aquí todo se hace encogiéndose de hombros y que venga otro a arreglarlo, pues claro, como están en lo que están, pues no están en los problemas de la gente. Claro, lógicamente. Tema importante, Luis, porque como miembro de la OTAN, que eres, del Consejo de la OTAN, lo que estamos viviendo en Israel, ahora hablaremos de Ucrania y de Rusia, pero lo que está aconteciendo en Israel con los palestinos, en este caso con la Hamas, que es la que ha llevado todo esto hacia adelante, ¿en qué nos perjudica, en qué nos va a meter en un saco que no vamos a poder salir? Bueno, aquí hay una evidencia por encima de todas, que es que Israel sufrió un ataque terrorista el día 7 de octubre terrible, con más de 2.500 terroristas de Hamas entrando en su territorio, armados hasta los dientes y causando el mayor daño posible. Hay alrededor de 1.400 víctimas israelíes sometidas a torturas de todo tipo, violaciones, masacres, desmembramiento de familias enteras masacradas, quemadas. Bueno, ha sido terrorífico, lo peor que se puede imaginar. Lógicamente el derecho internacional ampara a Israel para ejercer su derecho de defensa, pero aquí podemos estar en una guerra que sabemos cómo está empezando, pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar, porque es muy complicada la situación. En Gaza es un queso de Gruyère por debajo, absolutamente un queso de Gruyère. Está llena de túneles que comunican de un extremo a otro de la franja y que se introducen muchos en Israel. Para que el ejército israelí pueda intentar desterrar la amenaza de Hamas, tiene que eliminar la mayoría de sus miembros y tiene que acabar con los túneles. Esos son ratoneras auténticas, son ratoneras. Van a morir muchísimos seres humanos por un lado y por otro. Y va a tener repercusiones en el ámbito civil, por supuesto. Tenemos una cosa curiosa. Los países musulmanes no quieren acoger gazatíes, no quieren palestinos, no los quieren. Las dos fronteras directas, aparte de la de Israel con Gaza, que son Egipto y Jordania, les han cerrado las puertas a la posibilidad de entrada en sus países. Vamos a ver, tengamos un poco de cabeza fría. Si los propios países musulmanes no los quieren, ¿cuál es la solución ahí? Porque hay corredores humanitarios que se tienen que abrir sin más remedio, pero el día de mañana habrá gente que quiera salir de ahí. Se vendrán a Europa. Tendremos otra vez que los europeos que hacer de hermanitas de la caridad y acoger a los emigrantes que vayan huyendo de la situación bélica que se está creando allí, lógicamente. Pero es curioso, ni jordanos ni egipcios los quieren. No se fían de que entre los refugiados puedan aparecer terroristas que les creen en sus países problemas de seguridad. Claro, no podemos tampoco exigir a Israel mucho más de lo que podemos dar nosotros. O sea, Israel tiene todo el legítimo derecho del mundo a ejercer su legítima defensa. Es verdad que afecte lo menos posible al personal civil, pero el problema es que cuando ese personal civil se utiliza como escudo humano por Hamas para intentar evitar el ataque a Israel. Efectivamente, va a haber muertos civiles. En cualquier guerra los hay. En Ucrania los ha habido muchos muertos civiles que no tienen culpa de nada. En la Segunda Guerra Mundial lo hubo, en la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, en cualquier guerra. Hay muertos civiles ahora en el Congo, hay muertos civiles en todas las guerras que se están produciendo en el mundo. No son las únicas guerras, Ucrania, Rusia, Israel, Hamas, que se están produciendo en el mundo. Hay montones de conflictos bélicos brutales. Los cristianos están siendo masacrados en África fundamentalmente y brutalmente, quitados de en medio en los países musulmanes. Esto no tiene una repercusión importante. Los armenios han tenido que huir de Nagorno-Karabaj. Cristianos, a miles, más de 100.000 han tenido que salir allí.
no tiene repercusión, no son noticias importantes. El foco se pone siempre en el mismo sitio. La izquierda del mundo, la izquierda en España, la izquierda mundial y europea está centrada en intentar acabar con el sistema occidental de democracia. Y ese es el camino, y van a intentar conseguirlo. No puede ser que haya en una manifestación a favor de Palestina banderas LGTBI. Los homosexuales son ajusticiados en Gaza. Estamos locos. La mujer es menospreciada, es poco menos que un camello. Pero bueno, ¿qué sentimientos hay de verdad? ¿Qué ridículo es el que están haciendo las izquierdas en este país y en Europa con banderas LGTBI defendiendo a Palestina? Que vayan los homosexuales a Palestina y a Gaza a ver qué les pasa. Los tiran desde los edificios, no quieren homosexuales, los desprecian. Pero bueno, ¿cómo puede ser posible este disparate completo de la izquierda que ha perdido todo el norte de esta manera? Y decir, por ejemplo, el mismo gobierno, genocidio que está haciendo. Israel no ha cometido ningún genocidio. De hecho, hace 25 años en Palestina, en Gaza, en la Franja de Gaza, habitaban 530.000 personas. Hoy hay 2 millones. No puede ser que con un crecimiento exponencial brutal de la población, con unos matrimonios, unas madres que tienen una media de 5 o de 6 hijos, hablemos de genocidio. No existirían. Genocidio fue el que cometieron los nazis con los israelíes, que masacraron a 6 millones. Si prácticamente había en Europa el año 39 10 millones de judíos, se quedaron en 4. Y hoy Israel tiene 9 millones de habitantes, 9.200.000 habitantes. Pero bueno, no hay genocidio. Vamos a ver, la única democracia comparable a las occidentales de aquella zona es Israel. Lo demás no hay democracias, no nos engañemos. Europa tiene que estar con la democracia de Israel. Pero ¿quién nos va a creer los españoles sabiendo que tenemos un gobierno que una parte te dice una cosa y la otra parte te dice todo lo contrario? Pero bueno, es que es un disparate contrario. auténtico. Es que este es un gobierno de cachondeo. Es un gobierno de risa, vamos, por favor. La mitad de un gobierno dice una cosa y la otra dice otra. Y no, es que la política la marco yo que soy el presidente. Pero coño, pon orden en tu gobierno para empezar. O cesa a aquellos que están en contra de tu política. ¿Cómo puedes mantener en tu gobierno a aquellos que están en contra de lo que tú dices? Estamos locos. ¿Pero qué país es este? Este es un país de chichinao. Se están riendo en Europa. Se ríen de nosotros en todos lados. Somos un país de cachondeo, de verdad, con un gobierno de risa. Claro, es que es normal, es que ¿cómo no se van a reír? ¿Cómo no se van a tirar por el suelo? Si es que un día una cosa, otro día la siguiente, al día siguiente la contraria. Es que es de cachondeo. Y hay un manifiesto y se ponen los principales países europeos, Francia, Alemania, Inglaterra. Que no nos creen, y nosotros, que no nos tienen en consideración, porque no somos fiables. Con un gobierno de comunistas no puede haber fiabilidad. Es el único gobierno de Europa que tiene ministros comunistas. Estamos hartos de decirlo. La gente lo que pasa es que está anestesiada, porque muchos medios de comunicación siguen las directrices del gobierno a rajatabla. Es verdad que el dinero hace mucho y ayuda, evidentemente, pero luego la realidad es otra. Es otra. Claro. Y la realidad de este país es que o ponemos pie en pared o causamos seriedad o seguirán riéndose de nosotros fuera de aquí. Luis, ¿sorprende Hamás apoyado por Irán, Rusia con China y todo ahí por ahí? Hay dos bloques los americanos llegando. Hay un bloque evidente, que es el formado por las potencias occidentales, Estados Unidos y Europa, junto con Canadá, Australia, etcétera, y hay otro bloque evidente, que son Rusia, China, Irán, etcétera. Y son dos bloques muy definidos. Y hay uno que no quiere que sobreviva el otro, y el otro no quiere guerras, quiere sobrevivir y convivir. Pero es verdad que dos no pelean cuando uno no quiere, pero el problema puede ser que el que no quiere pelear acabe masacrado por el que sí quiere pelear. Cuidado con las bromas esas. La autodefensa es fundamental, fundamental. Y hay focos de conflicto gravísimos en el mundo al que no nos damos cuenta. Tenemos ahí todavía Taiwán, pendiente de China. No ha terminado la guerra de Ucrania, no nos engañemos. Ahí siguen muriendo gente todos los días. Una guerra de trincheras ya brutal. Sigue muriendo gente a diario. Y civiles también, por supuesto. Y tenemos la guerra que hay en el Sahel, con los rusos queriendo controlar el Sahel. Ha habido 9 levantamientos militares en países africanos en los últimos tiempos. 9 levantamientos. El Sahel es un polvorín ahora mismo. El grupo Wagner está en África, levantando gobiernos y poniendo títeres. O sea, la conflictividad del mundo es de tal magnitud
que no podemos cerrar los ojos a esa evidencia. Es verdad que aquí se vive bien, dentro de lo que cabe, llegamos a fin de mes, no muy bien, mucha gente, otros razonablemente, hay mucha gente que no llega bien a fin de mes, pero todo el mundo no es la cerveza y la tapita. Hay que abrir los ojos un poco más y mirar por encima para ver lo que hay un poco más allá, que evidentemente sí nos afecta. Eso iba a decir. Porque el Sahel, fundamentalmente, todo lo que significa la franja del Sahel, es para nosotros un potencial peligrosísimo. Peligrosísimo. No nos estamos dando cuenta de la inmigración, lo que está pasando en el Hierro, en Tenerife, en Canarias. Son cientos y cientos y cientos de migrantes todos los días. No tenemos capacidad para absorber más. Tenemos que empezar a devolver gente. Europa tiene que concienciarse de que no podemos asumir a todo el que venga. Es inviable. Ni económicamente, ni humanamente, ni posibilidades hay para ello. Esto es un polvorín a punto de estallar. Un polvorín a punto de estallar. Y hay que tener mucho cuidado y ser precavido. No quiere decir que mañana tengamos un follón, pero puede haberlo. Es que el Sahel está ahí, es que la inmigración ilegal está ahí, es que la situación de Israel afecta también al canal de Suez, afecta a toda la zona. Es una zona caliente, Oriente Medio es una zona muy caliente. No podemos cerrar los ojos a eso. Y aquí un gobierno que unos dicen blanco y otros negro. Me lo explicas. Efectivamente. Luis, por finalizar ya la entrevista, sí me gustaría, ya que tengo la oportunidad de poderte preguntar por ello. La Diputación Provincial hace unos días daba los nombres de las personas que van a ser galardonadas con el escudo de oro, en este caso con la medalla de oro de la Diputación. Y una va a recaer en ti como presidente, expresidente de la Diputación. Sí, somos 3 presidentes antiguos que vamos a tener la medalla de la provincia. Todos los demás anteriores a mí la tienen también. Yo se la di a Tomás Azorín se la dio a Antonio y Antonio se la dio a Pepe. A Pepe. Yo creo que todos la vamos a tener. Bueno, es un gesto, digamos, de reconocimiento a un trabajo realizado anteriormente. Satisfacción. Porque sí, el ese de que reciba el mérito de trabajo, siempre, 8 años fue en Diputación, sí, ¿no? 8 años en Diputación, y la verdad es que no ha habido nadie que haya estado más de 8 años en Diputación. Tomás Azorín estuvo 8 años también, Antonio Maresca estuvo 4, y José Pepe estuvo 4 años también. 4 años también, sí. 8 años estuve yo, y luego después de mí el que más ha estado ha sido Gabriel Amat, que ha estado 7 y pico. 7 y pico. De marcharse. 7 y pico, y ahora Javier Aureliano, que lleva también unos cuantos años, que yo espero que esté muchos más. Que esté muchos. Me ha gustado mucho. ¿Posiblemente podremos tener unas elecciones, Luis? Hay un hilo. Un hilo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Luis Rogelio Rodríguez, senador del Partido Popular. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.